Estamos en el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde visitaremos la exposición temporal Angelología, Utopía y Ángeles. Conozcamos la propuesta artística de Ilia y Emilia Cavakov. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. Estamos con José Manuel. Él es el curador de la exposición. José Manuel, platícanos, ¿a qué se dedica un curador? Un curador es la persona que escribe el guión de la muestra, de la exposición. O sea, ordena la presentación de las piezas dentro de las salas de exposición, subdivide las salas de exposición en subtemas. También se encarga de escribir todos los textos que están dentro de la sala para que el público pueda entender todavía más el tema de la exposición. ¿Quiénes son Ilia y Emilia Cavakov? Ilia y Emilia Cavakov son dos artistas de origen nacidos en la Unión Soviética. Ilia nació en 1933 y Emilia, su esposa, nació en 1945. Ambos realizaron carreras artísticas en las universidades de la Unión Soviética y posteriormente Emilia emigró de la Unión Soviética en los años 70. Ilia realizó una carrera muy larga, primero como ilustrador de libros para niños y a la vez, simultáneamente y de manera no oficial, una carrera de artista. Ilia finalmente emigró de la Unión Soviética en 1987 y se fue a vivir a Europa Occidental y posteriormente se fue a vivir a los Estados Unidos. Ambos contrajeron matrimonio en los años 90 y desde 1992 viven en el estado de Nueva York, en la Unión Americana. El título de la exposición, y esto es muy importante que lo sepa el público, es Angelología, Utopía y Ángeles. Angelología se refiere al estudio de los seres llamados ángeles, a los diferentes tipos de vocaciones que tienen los ángeles, pero también se refiere a algo que nos interesa mucho en la actualidad, que es los sistemas utópicos. Los sistemas utópicos son sistemas de pensamiento social que lo que buscan es el mejoramiento de la humanidad. ¿Y qué significan los ángeles en la obra de los Cavakov? En la obra de los Cavakov, los ángeles tienen varios significados. El primero es la inspiración. Los ángeles nos inspiran a hacer actos, ¿no? El segundo también es los valores más elevados de la humanidad están representados a través de los ángeles. Y también los ángeles representan estos pensamientos que de repente se les ocurren a mujeres y hombres y que los llevan a hacer acciones muy intrépidas. Por ejemplo, aquí a mis espaldas tenemos una obra con la que inicia la exposición que se llama El Ángel Caído. La gente se puede dar cuenta inmediatamente que no se trata exactamente de un ángel, sino de un hombre. Para los Cavakov, esta pieza representa a un ser humano que se ha puesto un par de alas y que ha intentado entrar a un museo y en su intento de poder ingresar a ese museo ha caído y se ha estrellado, se ha proyectado en el piso. Entonces es un recurso teatral y por eso la pieza tiene esa teatralidad rodeada por estos cables y por esta zona de prohibido el paso, porque es algo al que se invita al público a reflexionar. ¿Qué fue lo que impidió que este hombre pudiera entrar al museo? Esta es la pieza que está en todos los carteles de promoción de la exposición. Imagino que es muy importante y representativa, pero ¿qué significa? Bueno, la exposición consta de dos ejes temáticos. Del primero ya hemos hablado un poco sobre la utopía. El segundo eje temático es la función del arte dentro de la utopía. ¿Qué puede hacer el arte para crear una utopía? ¿Qué significa la creación artística dentro de un mundo perfecto? Esta pieza, que se llama
la historia alternativa del arte, nos habla de estos artistas que con su trabajo construyeron un mundo distinto, quizás un mundo mejor, pero que por alguna razón no ingresaron a la historia universal del arte. Y en este caso particular, la pieza, nos dice Ilya Kabakov, está dedicada a un artista que se llama Charles Rosenthal, que en realidad nunca existió. Charles Rosenthal es un seudónimo, es un alter ego del mismo Ilya Kabakov. Aquí estamos viendo una obra en la que se representa a un grupo de escolares, de niños en edad escolar, leyendo un libro. La obra se llama El libro interesante. Es la típica imagen de propaganda soviética donde nos dicen que la niñez soviética es muy leída, está muy letrada, le interesa la literatura y además la literatura se vuelve un tema de congregación, de generación, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la parte inferior vemos algo extraño que no tiene nada que ver con la pintura, que es una franja blanca con pedazos de cintas rojas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta franja invade el realismo de la pintura? Ilya Kabakov le interesa integrar la abstracción de origen suprematista con la descripción mimética quiere decir que se parece a, de la pintura y la realidad. Y este ha sido uno de sus temas centrales a lo largo de su carrera. Pero además, Ilya Kabakov se da cuenta que la pintura tiene dos lados y que a lo largo de toda la tradición pictórica solo hemos visto un lado, el lado frontal. Vamos a echar un vistazo a la parte posterior. Mira, esto es lo que te decía yo. Detrás de cada pintura hay un lugar que nadie nunca ve. En este caso, detrás de la pintura encontramos unas efigies de alas de ángel hechas de cartón. ¿Por qué están estas efigies aquí? Bueno, veamos que la posición de las alas coincide con la posición de la barra blanca que está del otro lado. Con lo cual, Ilya nos está haciendo un guiño, nos está diciendo, miren lo que yo puse del otro lado, esta es de mi inspiración. Por eso los ángeles han venido a inspirarme para pintar del otro lado una arte abstracta que dialoga con la parte figurativa de la obra. La guitarra más grande del mundo, con una medida de casi 43 pies de largo, es la pieza central de una exposición llamada Guitar, the Instrument That Rocked the World, que muestra la evolución y la amplia variedad de este instrumento. Harvey Newquist es el líder de la exposición. Ha recorrido con su exhibición diversos lugares y su 10ª parada es el Liberty Science Center. Harvey Newquist dio una explicación a fondo de la enorme guitarra Gibson. It was built by a science academy in Houston, Texas about 10 years ago as a project to teach construction engineering and physics to students. And it took almost a year to build it. And right after they built it, the Guinness Book of Records certified it as the world's largest playable guitar. And we do specify that it's playable. It's not just a sign, it's not a picture. It can actually be strummed. It doesn't sound necessarily the sweetest of all guitars, but it can be played. Harvey Newquist se ofreció a tocar la guitarra, parecida a un pulpo. Explicó que había visto guitarras con hasta 20 mástiles, pero que a comparación de la guitarra Rock Oak, esta es la única guitarra de 8 mástiles que funciona en el mundo. La exposición está repartida en 2 galerías, donde explora las facetas de su historia como un instrumento de cultura popular en los últimos 400 años. Entre las guitarras destaca una guitarra arpa, que evolucionó de varios instrumentos en Europa. Respecto a la evolución de las guitarras, Harvey Newquist opinó: But we've also got the present and the future of the guitar, which are instruments made from carbon fiber, one that came from a 3D printer. The guitar has been evolving for several thousand years, at least from other instruments, and we kind of want to show people that history and perhaps what the future might bring.
Los detalles de la guitarra incluyen flores, hojas e incluso insectos. Otra guitarra titulada Televisión está elaborada de madera y tiene una pantalla de video a todo color integrada en el cuerpo. Para aquellas personas que les gusta que su guitarra sea brillante, hay una guitarra llamada PRS Dragon, la cual tiene incrustada un dragón con 238 piezas de oro, nácar y el marfil de un mamut lanudo. Hay distintas áreas interactivas distribuidas a través de la galería, donde los visitantes pueden recoger una guitarra y rasgar una canción o dos. José Manuel, ¿y cómo interactúan las otras disciplinas artísticas en la obra de los Kabakov, como el teatro, la literatura, las artes visuales, la arquitectura? Bueno, hay que tomar en cuenta, Alexia, que Rusia siempre ha sido un país con una enorme cultura literaria, musical, dancística, y eso obviamente influyó sobre Ilya Kabakov. Tenemos aquí una maqueta. Estas maquetas, como hacen los diseñadores teatrales, primero siempre crean la maqueta para después producirla en la sala de teatro, nos va a permitir apreciar un espacio ideal, no un espacio real, ¿verdad? Y a partir de estas maquetas, Kabakov las lleva y las produce en espacios reales, en dimensiones reales. Ilya es un amante del teatro. En primer lugar, siempre tiene un guión, que es como un guión teatral, donde hay personajes que tienen parlamentos y que nos van a contar una historia. Ese es el caso de este guión que está desplegado a lo largo de la sala número 12, que se llama Arkhipov, y es un personaje. Mira, en este caso, Arkhipov es una persona que está convaleciente de una enfermedad en el hospital. Eso es lo que nos dice en las primeras partes del libreto. Y desde la cama de su hospital está viendo hacia afuera la realidad soviética. Y a partir de ese momento, él empieza a darse cuenta qué es lo que lo rodea. Kabakov va ilustrando todos estos momentos en los que a través de la ventana ve hacia afuera. De hecho, aquí arriba dice ventana en ruso y acá abajo dice alféizar, que es el marco de la ventana. Pero como también tiene ciertas preocupaciones artísticas, empieza a imaginar cómo posicionar la realidad dentro del marco de la ventana. Y entonces empieza a hacer lo que llamamos composición, que es colocar aquí este avión, el paisaje abajo, aquí tenemos un pequeño pájaro, etc., ¿no? Entonces, hasta aquí el personaje piensa que él va a sobrevivir, pero empieza a empeorar. Y aquí vienen los comentarios de los personajes secundarios que nos hablan de la situación del personaje principal, que no lo sabe, pero está empezando a empeorar su salud. Y a partir de que empieza a empeorar, entonces empieza a ver la realidad no desde la ventana, sino desde el reflejo de la realidad en los cristales de la ventana. Ya es también otro nivel de abstracción, ¿verdad? Uno es ver la realidad con tus sentidos y otro es ver la realidad a través de un reflejo de una fotografía, por ejemplo. En este caso es a través de las ventanas. Y al final la escena se va vaciando y va quedando la ventana totalmente blanca. Siempre es la idea de ir al revés, de la acción, de la representación, a la abstracción, a lo blanco, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? En el momento que empieza a desaparecer la realidad, comienzan a aparecer unas alas de ángeles. Poco a poco, como si fuera cinematográfico, vamos a encontrar entonces que las alas empiezan a ocupar cada vez más el espacio en el cual él antes veía la realidad. Y llegamos a este punto
donde el nivel de presentación de las alas de ángeles ya se cierne y se cierra sobre la ventana, y aquí en este punto Arkhipov muere y desaparece. Entonces es todo un guión, te puedes dar cuenta. Por eso es que él a todo este sistema de pensamiento y de creación le llamó la instalación total. Y ahora vamos a pasar a ver una instalación total hecha por Ilya y Emilia Kabakov. Acompáñame. Esta es una instalación total. Efectivamente, aquí tenemos un muy buen ejemplo de una instalación. La pieza se llama El cobertizo de mi abuelo. ¿Qué es una instalación total? Una instalación total, en términos como los plantea Ilya Kabakov, es una construcción de un ambiente. Es la representación no solamente de objetos, sino también de una situación psicológica. Digamos que es como una especie de puesta en escena, y todos los elementos de esta obra actúan para crear un estado de ánimo dentro de nosotros, una reacción psicológica hacia lo que estamos viviendo. Entra y velo por ti misma. Okay. ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que sentiste, Alex? Sentí que el espacio estaba habitado, que se desarrolla algo ahí, incluso que tal vez estaban haciendo algo y cuando yo entré no, pero está habitado. Me remite a un aserradero, una carpintería, algún oficio. Y esa sensación me dio que había alguien. Claro, eso es lo más interesante de las instalaciones de los Kabakov, es que hay como una presencia invisible. ¿Será la presencia de un ángel o será la presencia de quienes moran en estos espacios que han dejado algo de ellos dentro de los espacios? Por otro lado, también es un espacio cerrado, y en la Unión Soviética contar con un lugar para ti individual era muy difícil. Los espacios todos eran colectivos, la gente vivía en departamentos colectivos y compartían las cocinas y los baños. Entonces encontrar un espacio donde poder estar a solas era un lujo. Y claro, este espacio que se llama el cuarto de trebejos de mi abuelo era el lugar donde quizás alguien podía estar a solas y observar ese paisaje y quedarse a meditar. Y eso es muy importante para la utopía, meditar. Antes de continuar el recorrido, quisiera que conociéramos cómo en Tailandia el elefante es un animal sagrado y un símbolo nacional, motivo por el cual sus habitantes lo festejan y apapachan en una gran fiesta. En la provincia de Ayutthaya, en Tailandia, se festejó a los elefantes con un buffet de frutas en el Día Nacional del Elefante, destinado a promover la conciencia sobre la importancia del amigable animal. $75 elefantes fueron alimentados en tablas llenas de maíz, sandía, plátanos, piñas y zanahorias en el pueblo de Ayutthaya, a 76 kilómetros al norte de Bangkok. Es una fiesta dedicada al apacible gigante, en la que se utilizan alrededor de 10 toneladas de frutas que se vierten en el Royal Elephant Kraal, en un pueblo dedicado a la conservación de los paquidermos tailandeses. Como parte de las ceremonias, los mahouts o cuidadores de los elefantes ofrecen disculpas a estos animales por las malas acciones que se cometieron en su contra en el pasado. Este año, la celebración incluyó voluntarios extranjeros que participan en un programa llamado Elephant Stay, en el que conviven con los elefantes y aprenden a cuidar de ellos, como es el caso de Matt Guard. I think it's very important for Thai people and the world even to remember how important the elephant is to Thailand and how important it is for the elephant to still be here in the future. Los elefantes son un símbolo nacional en Tailandia y son venerados como un animal sagrado entre sus habitantes. En
Tailandia, donde los elefantes han sido domesticados o viven en cautiverio desde épocas antiguas, hay cerca de 2.700 elefantes en estas condiciones y alrededor de 2.000 a 3.000 que viven en libertad. Como los tailandeses se han esforzado por ayudar a la supervivencia de los elefantes y gracias al creciente apoyo de las fundaciones y propietarios de elefantes, hoy los paquidermos son felices y comen abundantemente. Mira, te voy a enseñar esta obra que se llama Cómo cambiarse a uno mismo. Te están poniendo unas alas, un arnés y te dicen, todos los días te pones tus alas y te las dejas 10 minutos y te pones a trabajar en lo que más te interese. Entonces, la idea es cómo cambiarse a sí mismo, pues estando consigo mismo, estar dentro de ti misma y pensando en lo que quieres hacer, algo que ya no sucede muy frecuentemente entre nosotros porque estamos llenos de aparatos, de teléfonos, televisores, computadoras, entonces ya no estamos con nosotros mismos. Entonces la respuesta era, está contigo mismo y te cambiarás. Porque en el fondo los seres humanos tenemos esta voluntad de mejorar, pero nunca sabemos exactamente cuál es el mejor camino para mejorarse. Y eso es lo que nos están proponiendo aquí los artistas. Si te asomas aquí, vas a ver algo que no está fuera de este mundo. Es una habitación reducida y hay un lugar para estudiar. Hay libros, hay lápices, hay hojas de papel y hay unas alas. Las alas son las mismas que vimos hace un momento, que cada quien debe construir su par de alas y ponérselas encima y ponerse a pensar. Entonces, pensar es la primera actividad que debe hacer el ser humano para ir construyendo su propia utopía. Los Kabakov ya no están proponiendo una utopía social, una utopía donde todos van a cambiar al mismo tiempo, sino que cada quien es responsable de su propio cambio. Y solamente se puede afectar un cambio individual. Los cambios sociales se vuelven a veces demagógicos. Mira, esta es la sorpresa. Esta pieza se llama El Observador. Ahora bien, para los Kabakov, una obra de arte no existe si no existe un observador. Es muy importante para ellos saber que el observador está constantemente interactuando con sus piezas y muchas de sus piezas están hechas con un observador en mente. Entonces, en esta pieza tenemos un pequeño cuarto de observación y dentro del cuarto hay unos binoculares. Hay que meterse al cuarto y observar. ¿Qué te pareció, Ale? Son unos ángeles comiendo. Puede ser, pero de lo que se trata es que cada quien tiene una visión individual y particular. La realidad no existe. Lo que existe son interpretaciones de lo que vemos y de lo que sentimos. Y eso es de lo que se trata el arte, de llevarnos a esa posibilidad, a esa utopía del sentir. Muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a ustedes y espero sí contar con muchos más visitantes a esta exposición Angelología, Utopía y Ángeles. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Y si te perdiste el recorrido de hoy, puedes verlo en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.